Estado benefactor. ¿Qué es? Este concepto nace a partir del siglo XIX. Es el conjunto de acciones y decisiones llevadas a cabo por un Estado, tomadas con el fin de satisfacer todas las necesidades básicas de la población, tales como la salud, agua, alimentos y vestimenta. ¿Y cómo es que esto se logra? Bueno, pues todo esto es a través de la redistribución de la riqueza y la inversión del gasto público en la mejora de aspectos sociales y económicos. La sustitución de importaciones tuvo lugar en México en 1941. Este se implementó durante los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. Este modelo quería lograr suplir las importaciones que hacía el país por la producción interna, es decir, que México no tuviera la necesidad de obtener bienes de otros países. Durante la Segunda Guerra Mundial, los grandes países industrializados dejaron de lado a los países menos industrializados, como México, es decir, que los dejaron de abastecer sobre algunos materiales y productos. La sustitución de importaciones se inició con la producción de bienes duraderos y no duraderos, porque la tecnología requerida y el monto del capital para invertir en esto era menor que para otro tipo de bienes, como lo serían los de capital o el desarrollo de la tecnología. Por esto, durante la sustitución de importaciones, la industrialización se dio en organizaciones tradicionales, es decir, como en compañías que trabajaban el tabaco, los textiles, el hule, el vidrio, el alcohol, etc., que para 1950 ya eran abastecidos por la industria nacional en un 95%. Para el año de 1939, los bienes de consumo no duradero o los alimentos o productos de limpieza y de el consumo que procedía del exterior era de un 22% y los productos intermedios de un 50%. Esto como un poquito de contexto sobre lo que pasaba antes de este modelo. Sin embargo, para el año de 1955, una vez implementado el modelo de la sustitución de importaciones, encontramos que este modelo surgía de efecto, ya que entre los rubros de bienes exteriores habían disminuido considerablemente. Y como beneficios extras se impuso el Banco Nacional Financiero, es decir, que impulsaron y ayudaron a este banco. También la población creció de forma urbana, impulsando los servicios de educación, salud, etc. Pero como todo lo bueno tiene lo malo, pues se dejó de lado el ambiente tecnológico, ya que esto se necesitaba como con estos cambios de industrialización. También al apoyar la sociedad urbana, se dejó de lado las poblaciones rurales. Desarrollo estabilizador. ¿Qué es? Fue un modelo económico que dio estabilidad económica y se creó con el fin de lograr un desarrollo económico continuo. Intentó impulsar la economía mexicana apoyando a la industrialización y la sustitución de importaciones. Algunos de sus propósitos eran mantener el tipo de cambio, elevar los salarios reales, elevar la inversión, así como detener las presiones inflacionarias. Empezó en el año 1954 y terminó en el 1970, dividiéndose en dos etapas. La primera etapa se caracterizó por tener un alto índice inflacionario y la segunda etapa por mantener la estabilidad monetaria, así como la estabilidad en los precios económicos. La primera se dio en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, donde hubo un alto índice inflacionario que provocó que poco a poco se recuperara la economía y se lograran tomar medidas para acumular la capital privada. Algunos de los logros, o más bien consecuencias, son que disminuye el gasto público, así como se devalúa la moneda y la producción agrícola sube a un 8.1%. La segunda etapa ocurre en el año 1955 a 1970 con Gustavo Díaz Ordaz y con Adolfo López Mateos. Algunos de los objetivos de la segunda etapa fueron
mantener la estabilidad económica y estabilidad en los precios. En el sexenio de Adolfo López Mateos, el objetivo fue reactivar la economía del país. Es por ello que se mejoran los salarios industriales y, como incrementa la actividad agraria, el Producto Interno Bruto sube a un 6.7%. En el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz se persiguió el mismo objetivo, manteniendo estables los precios de bienes y servicios y la paridad monetaria al mismo tiempo. Existió un crecimiento económico de 6.84%, la inflación de 2.7% y la paridad de peso-dólar en 12.50. También es importante mencionar que hubo conflictos políticos como el Movimiento del 68, así como la creación de organismos como ISSSTE, CAPUFE y ASA. El desarrollo estabilizador aportó buenos frutos a la economía del país, sin embargo, el país afrontó una nueva crisis. Desarrollo compartido. Este modelo económico buscaba corregir todas las deficiencias del desarrollo estabilizador. Inició dentro del sexenio de Luis Echeverría en 1970 a 1976. México se encontraba dentro de una crisis total. Las inversiones públicas y privadas habían disminuido, mientras que había inflación y crecía el desempleo. También cabe destacar que el campo estaba en total ruina. Todo esto propició el surgimiento de conflictos sociales. Fue por ello que Luis Echeverría puso en marcha la política del desarrollo compartido. Dentro de la política económica hubo ampliación del gasto social. La economía creció de forma irregular y aunado a ello, las diferencias socioeconómicas entre el campo y la ciudad se agonizaron. Además, mientras pasaba esto, la producción agrícola seguía cayendo. Esto no permitió aumentar el nivel de vida de la población. La economía se vio afectada por una fuerte devaluación del peso frente al dólar, que de 12.50 por dólar aumentó a 20.60. El Estado amplió sus programas sociales, esto para ayudar a los grupos más vulnerables. La política social de Luis Echeverría impulsó la creación de empleos y los subsidios a varios productos. Pero a pesar de que se destinó gran cantidad de recursos para este fin, fue insuficiente para cubrir todas las necesidades y se recurrió a la emisión monetaria y a la deuda externa. La administración de Luis Echeverría decidió postergar la reforma fiscal y recurrir al endeudamiento para financiar el déficit público y con ello favorecer el crecimiento económico, lo que hizo crecer la deuda pública tanto interna como externa. Hacia 1975, la banca privada estadounidense controlaba alrededor del 70% de la deuda externa mexicana. Además, se registró una crisis de confianza que favoreció la fuga de capitales, esto es, la salida de inversión nacional y extranjera que en combinación con el déficit público más la inflación contribuyeron a la caída del PIB y a la generación de la crisis en 1976. El modelo de desarrollo acelerado surge al país entrar en una situación crítica al quedar endeudado y no encontrar un balance en cómo pagar esas deudas y mantener la economía del país. En el plano económico, dos sucesos resaltan en este periodo: el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros, provocando así que México se convirtió en el principal país exportador de crudo, haciendo que el PIB tenga un crecimiento del 8%. El otro acontecimiento importante fue la nacionalización de la banca en 1982, que estuvo precedida por una mala administración de los recursos económicos, lo cual provocó inflación, devaluación, fuga de capitales y como último recurso la nacionalización de la banca. Cuando Miguel de la Madrid entró a la presidencia, la inflación alcanzaba un 100% anual, el déficit de las finanzas públicas no podía financiarse ya que los ingresos habían disminuido, la crisis de la deuda externa y pago por los intereses superaban los ingresos y nuevos préstamos, además la banca internacional no estaba dispuesta a otorgar nuevos préstamos a México. Debido a esta deplorable situación, para 1985 se implementa el neoliberalismo, favoreciendo el libre mercado y desalentando la participación del Estado en la economía.